Crear el universo en 7 días y no frustrarse es como esperar que en Coruña no vaya a nublarse. Y la pregunta sería, si el universo tomó 7 días en crearse, ¿cuántos días habrán tomado los bocetos que salieron mal? Nadie nos habla de este tema, y es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero hacer aquí a las personas presentes es, ¿en algún contacto con un proceso creativo, ilustrando, dibujando, escribiendo, quién se frustró al punto de querer abandonar todo y decir, no, esto no es para mí? Yo soy el primero. Bien, bien, valientes, me gusta. A ver, de las personas que levantaron la mano, ¿alguien me quiere decir, yo me frustro en esta etapa del proceso? A ver, valientes, alguien, vamos a compartir. Me frustro con todo. Me gusta esa etapa, con todo, bien. Bien, ¿alguien más? Vamos, es para compartir, no es un examen esto. Me frustro cuando haces tantos bocetos que ya no sabes cuál es el mejor. Cuando te pierdes, como ahí, como en ese torbellino de ideas. Me encantó. Uno más. Cuando crees que estás llegando al punto perfecto del encuentro del punto del diseño y decís, si hubiera pasado de esta forma, igual hubiera estado bien también. Y decís, ¿vuelvo para atrás o sigo para adelante? Muy bien, me encanta. Un aplauso para las personas valientes que hablaron. Bien. Es hermoso esto y me encanta cómo se empieza a visualizar la diversidad. Que cada persona tiene un proceso distinto, se traba con cosas distintas y eso es un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo ser un exitoso del fracaso creativo? Clickbait. Arrancamos así. Word art. Bien, alguno quizá lo captó. Esto es autorreferencial y este título tiene un subtítulo implícito para mí que dice experiencias que me ayudaron a transitar el proceso. Arriba dice Mr. Class. No sé si alguien lo anotó y dijo, hizo el slide de PowerPoint y lo escribió mal. No. Esto es así. Hay un fenómeno psicológico que se denomina síndrome del impostor. Y es que una persona se siente menos inteligente, menos capaz o menos creativa de lo que es realmente. Entonces a veces uno se quita el valor. Entonces dije, esto no es una charla, no vamos a estar 1 hora debatiendo las ideas de todos. Yo traje información que voy a exponer y les voy a compartir. Y tampoco es una masterclass, una biblia infalible de recursos y todos salen de acá millonarios. Es una masterclass, un señor hablando, tranqui. Como que vamos a bajar un poco la expectativa de lo que ustedes pueden esperar de esto y de lo que yo les puedo dar. Porque lo importante es compartir y bajar la angustia. El propósito de esta charla, o esta masterclass, es bajar el nivel de angustia que a veces nos presiona. En contacto con un proceso creativo, estaría bueno que sea más lúdico y lindo y a veces tenemos presiones y tenemos momentos horribles y decimos, ¿por qué pasa esto? Y cuando compilé toda esta información, veo que el público es muy joven, me gusta, y digo, preparé esta charla para el Ramiro joven y esta es la charla que me hubiera gustado recibir cuando tenía la edad de ustedes. Entonces es medio un viaje en el tiempo esto, preparando las cosas que me hubiera gustado recibir cuando era más joven, ¿no? Entonces, vamos con la primera placa. Esto es el futuro, es hermoso. La creatividad es fracaso. Sigue el clickbait, todas frases con impacto. Yo creo que en ADN la creatividad es fracaso. Hay una teoría que habla del fracaso de la comunicación y dice que en la comunicación escrita, hablada, existe la imposibilidad de transmitir o comunicar exactamente lo que queremos comunicar, que las palabras no pueden abarcar eso. Y en la matriz del lenguaje hay huecos, ¿no? Y en esos huecos se cuela el deseo, se cuela el arte, se cuela la sublimación y se cuelan un montón de cosas muy interesantes. Entonces creo que como está el fracaso de la comunicación, gracias a eso deviene el éxito de la expresión. Entonces, los que hacemos alguna actividad artística podemos experimentar el éxito de la expresión. No sé si a alguien le pasó acá que hizo una obra, un dibujo, una canción, lo que sea, lo compartió y el receptor, al verlo,
descubrí un significado que ustedes no estaban conscientes que habían puesto ahí. Que de repente se filtró. Pusieron algo que el otro dijo, che, yo veo tal cosa. Y ustedes dijeron, no estaba consciente de eso. Entonces a veces el mensaje que queremos transmitir incluso transmite cosas más ambiciosas, más grandes. Entonces, también fracaso es una palabra que tiene mala prensa. Y este punto para mí es muy importante. Es empezar a tomar estos conceptos que quizás son muy opresivos y decir, hey, por ahí me ayudan, por ahí son más buena onda de lo que yo creía. Entonces no le vamos a dar tanto lugar a la palabra fracaso y el peso que tiene, ¿no? Hablando de viajes en el tiempo, acá nos va a bancar el Doc, que se pregunta todo, ¿por qué, no? ¿Quién soy? Dicen, ¿quién es este mister que viene acá a hablarnos? ¿Es odontólogo? ¿Es notario? ¿Qué hace acá? Bueno, mi nombre es Ramiro AMK Fernández. AMK es mi seudónimo artístico. Soy un enamorado del arte, de los colores. Yo veo un círculo cromático y ya me babea el alma. Es una cosa que me apasiona al atardecer. Y las formas y los movimientos y todo lo que tenga que ver con expresiones artísticas me vuelve loco. Me encanta. Soy un fanático de las cosas. Y a lo largo de los años de trabajo he pasado por diferentes industrias. En la publicidad trabajé mucho, en la ilustración, en la música, en un montón de cosas. Pero para no aburrirlos con el LinkedIn, que seguramente no vinieron para eso, quiero poner un video con un compilado de algunas imágenes del mundo audiovisual en el que estoy. Así que vamos a poner aquí un pequeño material. Muchas gracias. Esto más o menos demuestra lo que me gusta, lo que me apasiona, la ciencia ficción, de todo un poco, así que ya tienen un background, no voy a contar mi historia, la pueden ver en redes si quieren. Vamos a empezar los contenidos. ¿Están listos? Están todos dormidos, muy temprano, ¿no? Vamos, un poquito más de energía. ¿Están listos? Sí. Sí, bien, ahí, vamos, energía. Parte 1, la nada. Terrible este momento. Yo te miro a vos que te frustrás con todo y digo, sí, él me entiende. Esta es la expresión, la hoja en blanco. Esta es la sensación, por lo menos que yo siento, ¿no? La nada o la hoja en blanco es lo que tienen en común todas las disciplinas creativas. El pedazo de arcilla, la hoja en blanco, el canvas digital, la partitura sin escribir, el instrumento sin tocar. Todo se enfrenta a esto. Y lo que pasa es que cuando hay nada, puede haber todo. Y eso es realmente muy abrumador. De repente yo digo, voy a hacer mi nueva obra de arte, ¿no? ¿Qué puede ser? Puede ser cualquier cosa. Pueden ser unos tubos de LED en el piso que a medida de camino van sonando diferentes mares de Galicia. Pueden ser drones que van pintando con sobrasada la tostada del techo. Y uno dice, puede ser cualquier cosa. Entonces es muy abrumador eso. Y nosotros los que, por ejemplo, dibujamos, aquí ¿cuántos dibujan? A ver, levante la mano. Bien. Los que estamos en contacto todo el día con ese ejercicio de tener una libretita, un sketchbook, llega un momento que en ese hábito abrimos la hoja y decimos, uy, ¿qué hago? Y quizás no debiera ser la ecuación o la fórmula, ¿no?
La idea sería tener algo que expresar y buscar el mejor soporte para expresarlo. Entonces, si yo voy a escribir una carta, no digo, bueno, a ver, voy a escribir una carta. Querido, ¿a quién se la escribo? No. La idea es, viene Navidad, deseo cosas y le voy a escribir a Papá Noel una cartita. Porque no lee los mensajes de Instagram Papá Noel, no sabemos qué pasó. Entonces, escribo una cartita. Querido Papá Noel, mándame 16 MacBook Pro porque la nómina no me alcanza. Perfecto, bien. Entonces, ese debería ser como el formato. Tengo algo que decir, busco el mejor soporte, etc. Pero los que estamos en contacto todo el tiempo con la herramienta, nos pasa que a veces vemos la hoja y decimos, uy, ¿qué hago? Y a veces tenemos la presión de que eso tenga que ser una gran obra de arte. A veces nos pasa, digo, a mí por lo menos me pasa. Entonces, lo primero que les quiero decir es que no todo tiene que ser una gran obra de arte. A veces uno agarra esos sketchbooks blancos con hojas de 250 gramos y dice, esto es hermoso, mira si lo voy a arruinar con un garabato. Esto está lleno de potenciales obras de arte. Y ya viene como esa presión y la angustia, ¿no? Entonces, no todo tiene que ser una gran obra de arte. Hay cosas que pueden ser simplemente un ejercicio. Y está bueno permitirse eso. Otra cosa es, no todo tiene que ser instagrameable. Porque hoy las redes son una vidriera, Instagram, ArtStation para ustedes. Y es como muy importante poder estar presente, tener constancia, incluso a veces comunicar el proceso propio, pero de repente vienen muchas presiones. Cuando uno está por hacer un contenido para redes, dice, uy, estaba por dibujar lo que me inspiré, pero como no tiene batería la cámara, no, voy a esperar un rato. Y corta ese momento. Uy, tengo que hacer un contenido, pero que dure 2 minutos o 1 minuto, porque si no, no está bueno para redes y después lo tengo que... Y corta ese momento. Entonces, hay cosas que no tienen que ser para redes. Hay contenidos que simplemente pueden ser nosotros interactuando y jugando con eso y permitirnos hacerlo sin necesidad de tener una presión extra. Porque eso nos corta por ahí el momentum, ¿no? El flow. Y después hay una palabra hermosa que es límites, que es una palabra que suena restrictiva, que suena opresiva y también es una palabra posibilitante. A mí me parece que es posibilitante. Por ejemplo, en un contexto laboral. Che, Rami, tenemos que hacer una campaña para Coca-Cola para los Juegos de Invierno. Bueno, ya sé que Coca-Cola es una bebida, que el logo es blanco y rojo, que si es en invierno por ahí están los ositos polares. Entonces, voy a tener un circuito en el que tengo que hacer un parkour creativo, pero es acotado, no es todo. Por lo cual, para nuestra propia obra, en nuestro día a día, por ahí está bueno decir, hoy voy a pintar solo con estos 3 colores. Y poner un límite, acotar. Ya el hecho de que haya una hoja con un tamaño nos acota, no podemos pintar cualquier cosa o hacer algo en 3D en una hoja. Entonces, limitarnos un poco quizás nos alivia la presión de tener que tomar todas las decisiones. Yo estaba en un taller de ilustración y de repente un día el profe decía, bueno, hoy vamos a pintar una escena de un puente. Y yo ya estaba libre. Yo no tenía que pensar lo que iba a hacer. Entonces hacía el puente que se me cantaba, pero estaba tranquilo. Entonces, esto quizás les puede liberar esa presión, ponerse algún límite. Entonces eso es posibilitante para que lo demás fluya. Y después hay 2 herramientas para cortar con la hoja en blanco. Adelante, por favor, un aplauso para la gente que va llegando. Bien, bien, bien. Bien, saluda, saluda, bien, como la reina de la primavera, perfecto. Y hay 2 herramientas fundamentales para cortar con la hoja en blanco, que son los disparadores y las referencias. Pequeña aclaración, seguramente conozcan mucho de lo que estoy diciendo, pero está bueno refrescarlo o quizás algo de los ángulos que voy mostrando les sirva a ustedes para algún bloqueo que tienen. La idea es esa. Entonces, primero los disparadores. Traje algunos ejemplos que les voy a leer. Leer una frase de un libro, poner un objeto o personaje en un contexto extraño, buscar noticias random en internet, cambiar de entorno uno mismo, es decir, salir a caminar, dar una vuelta, salir del espacio que a veces uno está viciado, pedirle una anécdota a alguien, esta es buenísima, se encuentran con cosas raras y locas, ver una escena de una película, escuchar una canción que nos genere algo, buscar contrastes o jugar con opuestos y en definitiva, jugar. Lo que tienen los disparadores, que para mí es muy importante, es que es un cortocircuito de afuera que entra a movernos como un poco el piso, ¿no? Es algo que nos desestabiliza y nos hace cambiar el foco a algo que está quizás
fuera de nuestro alcance, porque a veces estamos muy viciados de la misma playlist de Spotify, el mismo canal de YouTube, o el mismo cuadernito, el mismo café a la misma hora, y a veces en ese circuito nos sentimos como estancados. Entonces, un input que venga de afuera está buenísimo para romper con eso. Voy a hacer un pequeño ejemplo, y es que voy a leer una frase de un libro. Traje un libro acá, real, no estrucado, y vamos a abrir una página random. A ver qué podemos leer. Ahí está. En aquel palacete vivía también la tía Úrsula. Eso, ya está, listo. ¿Qué es ese palacete? ¿Quién es esa tía Úrsula? Ya eso quizás nos introduce una idea que por ahí no hubiéramos pensado. Por ahí estamos acostumbrados a pensar en el robotito que tiene la mochilita y que tiene la pistolita, cosa que a mí me pasa. Nunca pensé en dibujar una tía Úrsula en un palacete. Entonces ya eso me viene como a proponer nuevas cosas. Y eso me parece como muy interesante. Después, por ejemplo, poner un objeto o un personaje en un contexto extraño. Este es un artista que admiro muchísimo, es un amigo y es un genio total, se llama Alejandro Burdicio. Y lo que hace en sus obras es agarra el conurbano bonaerense, es decir, las periferias de ciudades que están bastante precarizadas y como con chapas atadas con alambre y una cuestión como muy, muy precaria, y lo mezcla con ciencia ficción, con esta distopía de portales dimensionales en el cielo con cargos pasando y carros de basura tirados por robots, por mechas. Y el diálogo que se produce para mí es increíble, es espectacular, porque el tipo agarra lo más precario y lo más tecnológico y genera un diálogo. Y de ahí surge. Esta es una serie que tiene él que se llama Congurbano Machines y es espectacular. Aparte es amante de los vehículos, de los autos, siempre pone un Citroën, un Fiat, algo de época que le encanta, y en ese diálogo surgen cosas. Entonces está bueno que uno pueda agarrar un objeto que por él es familiar, pero lo pone con algo que hace contraste y empieza a generarse un chispazo, algo interesante. Vamos a jugar un poquito. Necesito 5 personas que levanten la mano, que elijan un número del 1 al 20. A ver, valientes, de nuevo. Bien, ahí, bien. 2, 3, 4, ¿y quién más? Uno más, y 5. Bueno, elegí un número del 1 al 20 y acordátelo y decímelo. Parece un truco de magia. No, decímelo. El 19, 7, 11, 3. Bien. Y faltaba alguien arriba. Y 14. Bueno, ¿te acordás tu número, no? Miren este recurso hermoso. Random Character Generator. No sé si lo habrán visto o no, pero es precioso y se puede jugar eligiendo, tirando un dado o haciendo esto que estamos haciendo. Vos dijiste entonces 19. Vamos a ver primero la clase. 19 tenemos un Necromancer. Bien. ¿Vos habías dicho qué número? 7. Elemento distintivo, un body paint. Mirá el Necromancer, le pintó el body paint. Empieza por ese interesante. ¿Por ahí? 3. Vamos con la especie. Es un elfo. Es un elfo Necromancer con body paint. Bastante copado. ¿Quién más había dicho? El 11. El género va a ser mitológico. Bien. ¿Y por allá lo último? 14. Y el motivo va a ser wave. Hey, ahí como chill. Entonces tenemos un personaje loquísimo, un necromancer mitológico con body paint, que a mí no se me hubiera ocurrido en la vida crear algo así. Yo voy con el robotito típico y de repente estos ejercicios nos vienen a meter algo nuevo. Entonces nos sacan de nuestra zona de confort, podemos jugar y crear algo que no hubiera surgido de otra manera. Este recurso está en internet, no lo inventé yo, así que lo pueden googlear, lo pueden buscar y pueden permitirse crear cosas nuevas. Inteligencia artificial. Seguramente están alertas de esto, porque el mundo ahora está en esta fase, y para la generación de imágenes hay 3 sistemas que están como muy de moda, que son Stable Diffusion, Midjourney y DALL-E, que son basados en prompts. Quiere decir esto, que uno escribe una frase y la inteligencia artificial, el deep learning, nos devuelve imágenes. Entonces yo dije, vamos a jugar con esto. Estamos con esta gente creativa, vamos a jugar con esto.
Y el prompt fue el siguiente. Un hombre superhéroe pelirrojo con barba, dando una charla de creatividad en el futuro, hiperrealista, lente de 18 milímetros, Avengers, Tron, 8K. Me la jugué, fui por todo. Vamos a ver los resultados. Espectacular. Esto es el futuro. No sé qué estoy agarrando ahí, pero es el futuro. Acá pegué un saco de Zara, descuento, me encantó, estuve muy bien. Este Iron Man que tiene en vez del corazón tiene una costilla ahí, está corriendo de San Brandán, medio extraño, y este claramente me conoce. Estoy parando el búho a las 2 de la mañana para volver a casa, tipo, vení acá, no te vayas. No me quedé conforme con esto, dije, vamos con otra ronda. Espectacular, mirá. Tinte low cost, 5 euros en la barba, espectacular. Rojo como el traje de Iron Man. Acá fui al San Brandán un par de veces más, ¿no? No se rían tanto que los deformes estos son ustedes. Estamos todos en la misma, ¿eh? Estamos todos subidos acá. Y la última vuelta creo que es la que capturó mejor mi esencia. Mirá, acá como medio loco, creativo, probando lápiz labiales nuevos, me gusta, inclusivo, valiente. No por la capa, por estar en torso desnudo en Coruña, es casi imposible. Y acá un poco emo, ¿no? A veces un poco triste, como la variedad de las emociones. Esto me parece espectacular. Más allá de la discusión que tengamos sobre copyright después, que está bueno tenerla, y sobre que hay artistas que no licenciaron su obra para alimentar la inteligencia artificial, esto está bueno porque podemos escribir algo y nos devuelve algo que no esperábamos. Y esto nos puede abrir nuevas ideas o nuevos caminos de crear o nos puede inspirar, lo cual está buenísimo. Entonces los aliento a que prueben herramientas. Usar refes no es trampa. Vamos a derribar este mito. Me imagino que muchos de ustedes están en contacto con las referencias, pero por las dudas, yo tiro toda la data, al que le sirve se lo queda, el que no, lo deja. A mí me persiguió mucho tiempo esto. Hay gente muy purista en un montón de áreas, como por ejemplo en la música, que dicen, no, los bateristas de verdad no tocan con metrónomo, sienten el tempo en el alma, y como, para un poquito de meter presión, ¿no? O hay gente que dice, no, el capotasto es una herramienta que se usa en la guitarra para hacer como cejilla y que las cuerdas al aire suenen diferentes, etc. Dice, no, capotasto tampoco tocas la guitarra, tenés que romper el índice tocando, como, para un poquito. Y a mí me pasaba respecto de lo que es el arte visual, que veía artistas que me encantaban y digo, seguramente hayan estudiado, pero pintan de una manera que me vuelve loco. Y a veces uno es muy exigente sobre los resultados y no sobre los procesos. Entonces ve a otro y se compara con otro, grave error. Las comparaciones tienen que ser con uno mismo hace un tiempo para ver si uno evolucionó. Cuando uno se compara con otro, no sabe si ese otro se la pasa entrenando o qué hizo para llegar a ese lugar. Entonces uno se frustra. Y el propósito de esta charla es que no se angustien, ¿tá? Entonces, usar refes no es trampa. De hecho, les voy a decir, hagan toda la trampa que puedan. Es un ejercicio hermoso y ahora les voy a explicar por qué. Mira, ¿sabes lo que significa? Dice el doc. Que si no es trampa puedo ir más rápido a lo que quiero comunicar. Entonces, hagan toda la trampa que puedan, porque a veces uno se pone obstáculos que le impiden llegar a lo que quiere comunicar. Yo les digo, agarren la música de una película, pongan la cámara exactamente igual a como la pone tal director, agarren los colores que usa tal para hacer tal cosa, aunque usen todas las refes y hagan toda la trampa, se van a dar cuenta que igual queda mucho camino por recorrer hasta decir lo que ustedes quieren decir. Entonces hagan todo lo que puedan, no se obstaculicen el camino gratuitamente. Alex Ross, me imagino que alguno lo puede conocer, aquí el cómic en Coruña es una locura, y este tipo es un genio total. A mí siempre me volvió loco, porque digo, seguramente estudió anatomía, estudió un montón de cosas, pero pinta con acuarelas que es una foto. Es hiperrealista, a mí me vuelve loco. Entonces yo estaba como, ¿cómo puede ser que el tipo pinte así y a mí me salga horrible? Bueno, spoiler alert, chicos. Usa referencia. Y en este caso dicen, ah, pero si copias es fácil, cualquiera copiando. Pero acá lo que hizo Alex Ross es agarrar un modelo, contratar un modelo, que no es cualquier modelo, es uno que eligió quizás para el physique du rôle del Superman que se imaginaba, lo peinó, lo maquilló, lo vistió, ya casi como una muñequita. Puso un set de luces, lo hizo poner en una pose y esa fue su referencia para hacer esta ilustración. Entonces no le quita valor a la referencia o a dónde copió, porque esa construcción es parte de su obra también. Entonces, esto no es hacer trampa, estas son las cosas que tenemos que hacer para comunicar mejor quizás
lo que queremos y romper las cadenas del sufrimiento. Chicos, ¿entiende el mensaje a dónde voy? Bien. Tomar referencias de la vida real. Aquí, por ejemplo, tenemos que hacer cuestiones en, no sé, dibujos en perspectiva o lo que sea, y está bueno aprender 2, 3, 4 puntos de perspectiva, copiar objetos, ver cómo pega la luz en un objeto, etc. Seguramente ustedes tienen ejercicios de dibujar naturaleza muerta, ¿cierto? Yo tenía también, en la escuela yo fui al Fernando Fadra, una escuela artística también, y tenía muchos ejercicios de esto, ¿no? Y no entendía bien para qué servían. Y hoy, después de 20 años, tampoco entiendo. No. A ver, a veces cuando uno ve la naturaleza muerta dice esto carece de sentido. Entonces lo que tiene que hacer es encontrarle el sentido al ejercicio. Y es, esto por ahí sirve para ver cómo se comporta una superficie, cómo pega la luz, cómo interactúa la profundidad, objetos, cómo es la técnica de plasmar eso, cómo es mi representación de la realidad en una hoja. Entonces está bueno entender qué nos da ese ejercicio particular. Entonces, las referencias están para que las tomemos. Si tenemos que dibujar anatomía, no vamos a inventar la anatomía. La idea es agarrar y no inventar músculos, estudiar anatomía y más o menos hacer algo concreto. De hecho, en la industria del concept art, en los VFX, si no usas referencias, está mal visto, porque estás inventando y perdiendo el tiempo, y la idea es hacer algo que esté bueno. En este caso, este auto, por ejemplo, está oxidado y mi imaginario de óxido era un poco gris, un poco marrón. Nunca se me hubiera ocurrido una pintura roja que cuando se oxida tiene partes blancas y tiene partes naranjas, y no es lo mismo cuando le pega el sol de costado que cuando refleja el azul de la bóveda del cielo. Entonces, en vez de imaginarme todo eso, agarramos la referencia y lo tomamos. Y si queremos ilustrar algo así, tenemos algo real, ¿no? Dependiendo de lo que querramos contar. Pero digo, no perdamos tiempo inventando y estresándonos cuando podemos tomar las referencias. Moodboard de referencias. Es una herramienta que seguramente también conocerán, donde agrupamos las referencias homogénea o heterogéneamente para ver qué nos pasa. Entonces, acá, por ejemplo, también otro ejercicio que quiero interactuar con ustedes, y es que alguien me diga, me gusta esa referencia, y me diga por qué le llama la atención. A ver. ¿Alguien? Bien, vamos. ¿Qué referencia te llama la atención? La de la catedral, perfecto. ¿Por qué te llama la atención? El ángulo de cámara, perfecto, buenísimo. ¿Quién más? La señora azul, el retrato ese, perfecto. ¿Por qué te llama la atención? La luz, la puesta de luz, perfecto. Me encanta. ¿Quién más? Vamos, uno más. Bien, ahora se pelean, ¿viste? No habla nadie y después se pelean, levanta toda la mano. Vamos con esos dos, sí. La ventana de arriba a la derecha. No la que está más a la derecha, sino la que está al lado. ¿La que está arriba de la catedral? Perfecto. ¿Por qué te llama la atención esa? Muy bien. ¿Y allá? ¿Esta? Por la paleta de colores. Bien. Bueno, esto es hermoso, lo que acaba de pasar, porque también ante un mismo estímulo, ante un mismo moodboard de referencias, cada uno se sintió identificado con una distinta. Y esto para mí es una gran brújula, ¿no? Las referencias a veces son una brújula de cómo nos sentimos ese día, de hacia dónde queremos encarar un proyecto, y ante la misma referencia, cada uno de ustedes se puede sentir diferentes. Entonces, eso está buenísimo verlo. Y de hecho, también vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, a ver. Ahí está, la referencia que eligieron arriba, de la chica con la iluminación. Y la frase que habíamos leído del libro, que no me la acuerdo exactamente, pero decía la tía Úrsula y su palacete. De repente por ahí leemos una frase de un libro y conectamos con algún aspecto de una referencia. Entonces ya tenemos bastante allanado un camino hacia dónde ir, ¿no? Que a veces estamos demasiado perdidos y decimos, bueno, una tía Úrsula tiene esa iluminación, tiene esa pose grandilocuente, quizás en un espacio, un palacete, andás a ver qué le pasó, y ya tenemos un camino estético. Pusimos algunos límites y tenemos como un disparador. Entonces, esto es súper interesante para salir de ese bloqueo de la hoja en blanco, que no haya nada. Y acá hay una referencia a un ejemplo hermoso que me parece que es
muy aplicable esto. Y es que cuando uno maneja un auto a la noche, manéjelo o no, digamos. Yo voy de acá hasta Pontevedra, me pongo el GPS en Pontevedra y tengo una brújula, tengo un norte, pero el auto con sus luces no me va a mostrar más de 10 metros adelante del camino. No va a alumbrar hasta Pontevedra el auto. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto en los procesos creativos como en la vida en general, está bueno tener un norte, pero también está bueno aceptar que no vamos a ir viendo más de 10 metros adelante. Y a medida que avancemos se va a ir revelando el camino. Porque a veces tenemos mucha ansiedad. ¿Soy el único ansioso acá? Bien, perfecto. Por eso, y la ansiedad es, yo quiero ver de acá hasta Pontevedra. No, solo podés ver 10 metros. Y también abrazar un poco eso, ¿no? Como para estar tranquilos de que si sentimos que no vemos todo el camino, es normal. Entonces bajemos también esa angustia. Parte 2, el algo. Vamos jugando con los géneros, la nada, el algo, hay que ser inclusivos. Cuando tenemos que dejar que haya nada. Y acá se vienen unas frases que me parecen hermosas. El éxito es 10% de inspiración y 90% de transpiración. Thomas Edison. Esta fórmula, no sé si la escucharon, 10 más 90. Hay algo de esta fórmula que me llama la atención y que me parece que está bueno y raro, y es que 10% de inspiración apela a algo etéreo, mágico, místico, que flota en el espacio, y 90% de transpiración es algo más físico, terrenal, como abajo, real, posible. Entonces tenemos como estos dos mundos que conviven en esta frase. Eso me llama mucho la atención. Y esta otra frase que ya conocerán a esta persona. Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Esta frase me llama la atención porque hay algo de lo posible, que depende de mí, que no es tan místico y mágico. Por lo cual, existe esta fórmula en el mundo de la creatividad, que es 10 más 90, inspiración y transpiración, pero algo siempre me hizo ruido. Y es que asumimos que la inspiración es a priori y tiene que venir antes. Y si no me inspiro, bueno, no lo hago. Y si no viene la musa inspiradora, no sé, que en Argentina musa se le dice a pizza de mozzarella. Entonces, si no llegan las pizzas, no me siento a trabajar. Entonces, hay algo de eso que nos imposibilita. Por lo cual, tomando esas dos frases juntas, yo hice una nueva fórmula que para mí es mucho más amable, que es 20 más 10 más 70. Charla TED, se ponía re complicado esto, ¿no? Y es que tenemos que trabajar un 20%, sentarnos a trabajar. En ese trabajo surge la inspiración, surge la magia, surge ese 10, y cuando descubrimos eso, ahí tenemos que ponernos un 70% a refinar, iterar y darle la materialidad final a eso. Y lo bueno de esta fórmula es que es fractal. El concepto de fractal es una estructura que se repite tanto en el macro como en el micro, como una rama de un árbol que tiene ramas y a la vez cada rama tiene ramas, ¿no? Entonces esta fórmula se puede aplicar a la primera parte. En la búsqueda de referencias, por ejemplo, puede haber un primer 20% de búsqueda de referencias random, de repente encuentro más o menos la que me gusta, que es ese 10%, y después el otro 70%, refino la búsqueda de ese universo de referencias. Entonces ahí cuando hicimos ese trabajo nos alejamos y todavía estamos en el primer 20% de la creatividad general, ¿no? Entonces para mí esto es mucho más amable porque implica que me siento y eso va a surgir. No tengo que esperar que me inspire. Parte 3. El hacer. A ver, vamos con esto. Cuando creamos algo y nos enfrentamos al proceso creativo, suele ser costoso, suele tomarnos un montón de energía, suele llevar recursos, y la idea es que no sea angustiante, sino que sea liviano, que sea amable, que sea lindo. Por lo menos es mi idea y tratar de comunicarles eso. Entonces, cuando invertimos un montón de recursos en algo que puede ser una ilustración, por ejemplo, para mí, esto es mi teoría personal, tenemos dos saldos. El saldo del aprendizaje, salud, y el saldo de lo construido. En el saldo del aprendizaje, por ejemplo, tenemos que dibujar un motor de un auto. Entonces, aprendemos que en el auto hay cables, hay mangueras, hay tornillos, hay un radiador, y ahí incrementamos el saldo de nuestro aprendizaje, y el saldo de lo construido es el dibujo del motor. ¿Tá? A eso le vamos a poner mucha carga a nosotros, y vamos a tener mucho apego a ese dibujo. Entonces, si yo agarro el dibujo a ustedes y lo prendo fuego, van a decir, no, el motor del auto que me costó 2 días.
que a veces lo hacemos con, no, mi dibujito de cuando tenía 5 años. Es horrible, chicos, ya está. Déjenlo ir. Entonces, ese apego nos va a limitar el saldo del aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Yo tengo un amigo que se llama Jonathan Rodeger, un artista increíble también, que trabaja en el mundo del 3D, y una vez yo estaba queriendo aprender a modelar una cabeza en 3D. Y él me dijo, bueno, anda por acá, fíjate, los edge loops, la topología de la cabeza, etc., ¿no? La hice, me costó mucho, sufrí como un condenado, y cuando la terminé me dijo, bueno, ahora borrala y hacela de nuevo. Yo dije, no, pará, hey, no nos pongamos tan heavy, ya está, me costó. No, borrala y hacela de nuevo. Y le hice caso, la borré y la hice de nuevo. Lo que descubrí en eso es que lo que habían sido errores y había sido muy costoso, ahora lo había incorporado, lo hacía fluidamente, surgieron nuevos errores, pero subió el saldo de mi aprendizaje. Entonces, cuando yo entrené el desapego de la materialidad del saldo de lo construido, que fue la cabeza esa en 3D, y lo descarté, subió el saldo de mi aprendizaje, que es cómo hacer una cabeza. Esto es una herramienta, y como las herramientas hay que usarlas en el contexto adecuado, no hay que usarla todo el tiempo. Hay gente que se compra un martillo y uno dice, che, tengo un tornillo que tengo, ¡pah! No, para, tranquilo, tranquilo. Un destornillador era ahí, no uses el martillo para todo. Entonces, las herramientas son para usar cuando uno le vienen bien, no todo el tiempo. Pero esto de hacer algo, borrarlo y hacerlo 10 veces, nos va a ayudar a incorporar esa habilidad, si es que queremos entrenar eso. Si necesitamos un dibujo para zafarla, bueno, ya, ahí tenemos el dibujo, ¿no? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Sí? ¿Alguien se está durmiendo? ¿Necesita un café? ¿No? Allá, también. Entonces, Beeple, no sé si lo conocen, es un artista que ahora explotó con los NFT, que es el criptoarte, y es un artista que yo sigo hace muchísimo tiempo. Él tiene una obra que se llama Everydays, y hace 15 años dijo, voy a hacer uno de estos por día, y no paró nunca, hace 15 años. Entonces, más allá de que es un grosso total, es un grosso por su entrenamiento. Y al hacer una obra por día, lo que hizo fue medio descartar el valor del saldo de lo construido, donde cada hora no es la hora de mi vida, lo importante es el proceso, y cada día se dispuso a aprender una herramienta nueva, a aplicar un ángulo de cámara, un tipo de iluminación, un montón de cosas. Entonces, llega con obras de este estilo, que hace una por día, y refuerza este concepto de que el tipo le mete mucha energía a esto, al saldo del aprendizaje, a practicar. Y hay algo de aceitar la máquina del hacer, que es lo que decía la frase anterior, esto. Si hacemos una cosa cada 1000 años, nos vamos a sentir oxidados, y los engranajes van a chillar, nos van a doler, va a ser todo muy costoso. Y esto es para la vida como para la creatividad. Si hacemos esto constantemente, nos vamos a sentir más fluidos y nos va a doler menos ese proceso. Entonces, si ustedes no quieren sufrir tanto dibujando, dibujen un poquito todos los días. Van a ver cómo eso empieza a fluir. Y no sienten tanta distancia con el soporte, por ejemplo, ¿no? O con un trámite. Hacen un trámite, sufren, lo hacen 10 veces y ya lo tienen de taquito, como decimos en Argentina. 1 es un error, 2 es un efecto, 3 es un estilo. Cosas que voy capturando de mi adolescencia, de la facultad, de la vida, cosas que me han servido. Estamos en un restaurante. De repente al lado nuestro hay un señor que se pide una sopa. Va a tomar la sopa y hace... Decimos, uy, se quemó. Bueno, ¿qué va a hacer? Va a tomar de nuevo y hace... Ya no llama la atención, tipo, bueno, soplá antes de tomar, que ¿por qué estás tomando así? ¿Qué pasa? Ya nos llama la atención. Ahora, si cada vez que toma hace... Es su manera de tomar. El señor toma así la sopa. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un ejemplo quizás tonto y tomado de los pelos, pero que está bueno para analizar nuestra propia producción. A veces nosotros hacemos algo y ocurre un accidente feliz y después no lo replicamos nunca más. Y para crear un estilo propio está bueno analizar que tiene que haber algo de la repetición ocurriendo. O a veces decimos, eso me salió bien y nunca más me salió bien. ¿Por qué me salió bien? Analizar qué y qué se puede replicar en nuestra obra. Quizá en nuestra obra todos los cuadros tienen una esfera roja flotando. Entonces alguien lo ve y dice, esa es la obra de Ramiro, porque nos reconoce de alguna manera. Yo, por supuesto, no soy infalible a esto y a veces es como ver un partido, que uno dice, che, ese, mira, está jugando mal, y no es que uno pueda entrar y hacer todos los goles, pero por lo menos sirve para analizar, ¿no? Para analizar. Diseño versus detalle. Hay un diseñador industrial que me encanta también, que se llama Scott Robertson,
que diseña vehículos, naves espaciales, que a mí me vuelven loco. Y a veces el tipo con lapicera, con una Bic, hace dibujos finales, hace dibujos y diseños que son increíbles y los hace finales. Y yo viendo sus redes, stalkeándolo un montón, escuché de él una vez que decía que sufría cuando hacía eso. Porque tenía la presión de hacer lo que esté buenísimo de una. Y a veces nosotros desarrollamos una habilidad que nos permite empezar a crear algo bueno y después ya nos ponemos la vara alta de que cada cosa que hagamos tiene que estar espectacular. Entonces, el tipo lo que explica es que se empezó a relajar cuando descubrió que podía dividir el proceso, ¿no? Y empezó a usar marcadores de baja opacidad como para primero tirar unas líneas, relajarse un poco y después dibujar final sobre eso. Y lo que el tipo decía es que cuando hacía los dibujos finales, si hacía una línea que estaba mal, tenía dos opciones. O la corregía y quedaba la ilustración final sucia, o la dejaba para no comprometer la ilustración, pero el diseño quedaba mal. Entonces comprometía o el diseño o la ilustración final. Entonces dejó de exigirse tanto para disfrutar más con la herramienta y empezó a hacer esto de primero tirar con un marcador de baja opacidad, después diseñar arriba y queda hasta, en algunos casos, sombreado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que se conecten con el jugar, que traten de detectar cuando hay un poco de presión de afuera y decir, vamos a cortar con esto y me tengo que conectar. ¿Por qué es esto de exigirme? A veces está bueno crecer un poco, pero exigirse mucho termina siendo tedioso y crear debiera ser algo lindo y positivo. Y estamos todos tipo, ¿por qué soy así? ¿Por qué sufro tanto? Entonces, vamos a bancar la angustia de esto. Practicar lo que cuesta. Otro amigo, Ezequiel Giunta, tecladista de gospel. Otro rubro, no es ilustrador, pero es increíble. Me junto un día, nos juntamos a hacer un poco de música y me revela que un profesor le dijo una vez, cuando estés solo, practica lo que te cuesta y cuando estés con otros, demostrar lo que no te cuesta. Es decir, uno tiene que toparse con todas las barreras y las cosas que le cuestan y le sale mal cuando está solo, chocar las naves, cometer todos los errores que pueda y cuando está frente a otros mostrar lo que le sale bien. Si uno cuando está solo hace lo que le sale bien, está haciendo un acto onanista, para decirlo respetuosamente, ¿no? Está perdiendo el tiempo, porque no está creciendo. Entonces está bueno por lo menos estar alertas de esto. Porque a veces nos sentimos estancados. A veces llega un momento en que hacemos un montón de cosas y decimos, no crezco. Y por ahí es esto. Y es que cuando estamos solos hacemos algo que nos sale bien. Y la idea es siempre tratar de salir un poquito de la zona de confort y crecer. El doc. Siempre ahí como sorprendido de lo que digo. Profundidad en el hacer. A veces la respuesta es replantearse la pregunta. Esto pienso yo. Preguntarse es inherente al ser humano. ¿Cierto? Y la respuesta viene como a aliviar la angustia del preguntarse. Entonces de repente no podemos parar de preguntarnos y necesitamos un alivio. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Vamos al cielo. Después no importa la calidad de la respuesta, lo importante es tener una respuesta. Entonces si tenemos interrogantes sobre la vida o lo que sea, se toman una respuesta de 1 miligramo cada 8 horas y van a estar bien. No, más o menos vamos por ahí. Entonces, en este querer responderse todo el tiempo, estamos rodeados de estímulos. Estamos aburridos un segundo, TikTok. Cada uno verá lo que tiene que ver en TikTok, pero bueno, TikTok. Y no estamos abiertos como a dejar que esa pregunta pueda expandirse y pueda nutrirnos. A mí hubo una pregunta que me persiguió muchísimo tiempo, que ¿es posible el arte sin sufrimiento? A mí me persiguió por mis cuestiones personales, ¿no? Y en una oportunidad tuve la suerte de ir a un recital de una banda que me vuelve loco, que se llama Dream Theater, no sé si alguien la conoce. Es una banda de metal progresivo, súper virtuoso, increíble. Y fui al backstage y pude conocer al guitarrista, que es uno de mis ídolos máximos, que es un rockstar total, que se llama John Petrucci. De repente tengo unos minutos con él, que no es tan posible ni tan frecuente, y le digo, hola, ¿cómo te va? Gracias por todo, sos un genio total, te queremos, te voy a depositar en tu cuenta, todo. ¿Te puedo hacer una pregunta profunda? Y él me miró con cara de, me dijo, sí, esperando que le pregunte cómo usar la plumilla, cómo tocar los arpegios, lo que le pregunta a todo el mundo sobre la guitarra. Y dije, no te iba a preguntar sobre eso porque eso está en internet, ya está. Digo, ¿crees que es posible el arte sin sufrimiento?
Y me miró, onda, bueno, se venía como de profundo en serio. Y se quedó como 30 segundos pensando que es un montón frente a otra persona. Y me contestó algo que bajé a texto y quiero compartirles, que dice más o menos así. Lo que me dijo es, cuantas más experiencias de referencia podés llegar a tener en la vida, más amplio va a ser el vocabulario que vas a tener para expresar lo que sentís. Y el sufrimiento es una parte de ese espectro emocional. Así que seguramente cuantas más cosas vivas, más compleja puede ser tu expresión. Me partió la cabeza el chabón. Agarró un mazazo y me hizo ¡pah! En la cabeza. Porque yo, con mi pregunta sesgada, si era posible arte sin sufrimiento, esperaba que me digan, sí. O otro que me diga, no. Y el tipo me voló la cabeza. Lo que me dijo es, cuanto más palabras tengas, más complejas van a ser tus frases. Cuantas más herramientas incorpores, más vas a poder expresar y más variedad vas a tener. Si sufrís, vas a poder hablar del sufrimiento. Si sos feliz, vas a poder hablar de la felicidad. Si haces, scuba diving, vas a poder hablar del scuba diving y del agua. Entonces, de esto se trata. Todo final tiene un comienzo. Vamos ya cerrando esto, que se acerca el momento de ir a comer y ya sé que todos tienen una gana de ir a comer su tapa de tortilla. Toda esta información me llevó años recopilarla, que tiene que ver con mi experiencia personal y con cómo la aglutino para comunicársela a ustedes. Y hay algo que está en el mundo que es el recelo de la información. Y durante muchos años seguramente habrán escuchado que alguien dice, no digas esto, que si le decís el otro se va a avivar y va a hacer tal cosa y te va a copiar. En Argentina se dice, no avivé giles, no levantés la perdiz. Entonces hay gente que se guarda el conocimiento para adentro. Y hoy hay como otro approach de gente compartiendo la información. De hecho, hay un hombre que se llama Gary Vee, que es un conferencista público, que es megamillonario y hace conferencias, incluso gratuitas, sobre cómo usar el marketing para ser megamillonario. Y no todos los que asisten salen y son megamillonarios. ¿Por qué? Porque si tenemos un balde de gasolina, no tenemos un coche. Y si tenemos un coche sin gasolina, no tenemos un vehículo. Se necesitan varias partes para que el vehículo se ponga en marcha y funcione. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta información que les estoy dando, con la esperanza de que alguno, si está trabado, se mueva un píxel para un lado, espero que la puedan procesar y espero que les sirva. Si no, quizás sus hijos lo puedan interpretar. Y aquí el aprendizaje con el que más o menos quiero cerrar esta charla. Durante muchos años me dije a mí mismo que no sabía gestionar ciertas cosas, personales quizás. Porque yo pensaba que saber gestionar esas cosas era hacerlo sin sufrimiento y sin dolor. Yo pensaba que había un multiple choice en la vida, donde siempre había una manera de hacer las cosas sin estar en contacto con el dolor, ¿no? Entonces yo me decía a mí mismo, no sé lidiar con esto, no sé gestionar con esto, porque saber hacerlo sería hacerlo sin dolor. Y después, mucho tiempo después, mucho trabajo personal, mucha terapia después, le pagué como 14 pisos al terapeuta. Mucho tiempo después me di cuenta que sí sé lidiar con esto, pero hay cosas que son con dolor y angustia. De la misma manera, el proceso creativo no es sin la frustración. La frustración es el proceso creativo. Si uno tiene que crear algo y va y lo hace, lo está ejecutando, no lo está creando. Crear implica darse la cabeza contra la pared. Implica tocar una puerta que no te abran, tocar otra que no te abran, y eso significa que estamos 2 puertas más cerca de la que sí nos van a abrir. Entonces, la idea es que si se topan con la frustración, con una frustración grande, que no abandonen, porque esto es parte inherente del proceso creativo. Entonces, el mensaje que les quiero dejar es que abracen la frustración, porque es el mayor indicativo de que están en este viaje hermoso, que es crear. Muchas gracias. Si les gustó el encuentro o no. Me siguen en las redes. Ya era como un pedido, acá les digo, me siguen en las redes para después comunicarles. Les voy a mandar una encuesta para que me den feedback, por supuesto.
y para recordarme que estuvieron presentes. Antes de seguir, quiero agradecer a Javier Macho, a Jaime Rodríguez San Pedro, un aplauso para ellos, aquí está, a Laura Romero, que también hizo posible, y ahora quiero abrir un espacio para que cualquiera que quiera me comparta lo que siente, lo que piensa de esta charla, lo que quiera. Ahora sí, me gustaría que hablemos un poquito como para tener un poquito de ustedes. Me ha encantado. Desde tu aporte, de cómo te has acercado a nosotros, con tu sentido del humor, tu forma de hablar, a todos los contenidos que has demostrado. Creo que todo el mundo que está aquí es capaz de sentirse proyectado en lo que decías antes, en alguna parte, en algún proceso en el que nos hemos visto implicados, y en la frustración, porque todos aquí nos hemos echado de los pelos. Y simplemente me ha parecido maravilloso. Un acierto haber venido. Te agradezco muchísimo. Gracias. O sea, el concepto que tenías para hacer esta presentación era como ya de por sí ser como un consejero, bueno, no consejero, ¿no? Pero como mostrar una ayuda. ¿Cómo llegaste a decidir que preferías como hacer algo que fuese como ayudar a salir de ese bloqueo y tal, a hacer algo tan técnico sobre lo que tú haces o algo así? Sí, te cuento. Mira, he ido a un montón de conferencias donde la gente muestra sus proyectos y de repente se hace larguísimo. Y uno de los proyectos está lindo y después dice, no, bueno, y acá, y el cliente nos pagó poco. Y a las 3 horas decís, me quiero pegar 14 tiros. En mis redes, si me siguen, síganme en mis redes, están todos los links para que ustedes vean lo que hago, se tomen su tiempo. Entonces no quiero ser redundante. Y también lo que me ha pasado es que yo sufro tanto y me pasa tanto de encontrarme con bloqueos y encontrarme estancado que dije, quizás encuentro mi salida ayudando a otros también. A otros y a otras, ¿no? Entonces hay algo de esto que decía al principio de poder hablarle a mi yo del pasado y decir, che, antes de que sufras tanto, toma todo esto, fíjate si algo te sirve, para no drenarte tanto y disfrutar más el proceso que debiera ser hermoso. Ese es como el propósito. Gracias. Bueno, en tus redes y también por algunas cositas que mostraste, sé obviamente que tu principal campo es la computación, máquinas, robots, todas esas cosas. ¿Qué referentes iniciales tienes tú que te dicen, yo quiero moverme por la ciencia ficción? Mirá, hay muchísimas cosas. Uno, por ejemplo, de mis pilares son estas referencias que mostré aquí. Tanto Scott Robertson, que es más como del mundo del diseño y las líneas, que es hermoso, porque si bien diseña, por ejemplo, hace dibujos de naves en 3D, explica algo también muy valioso y es que todo es diseño gráfico. Si vos tomas cualquier forma de esos diseños y la extrapolas como forma aislada, es hermosa cómo funcionan, los ángulos, las curvas. Entonces hay algo del amor de él por el diseño. Y después Alejandro Burdicio, que es increíble como concept artist y como artista. Y después las referencias que tenemos todos, ¿no? Obviamente Star Wars, Tron, todo ese tipo de cosas me vuelven loco. Pero está bueno esto del diálogo. Hay mucha referencia de algo que existe y está bueno este diálogo que uno puede hacer de cómo es el futuro distópico para uno. Entonces también está bueno este concepto de crear los lugares que queremos ocupar, no esperar a que aparezcan. Entonces, si a ti te gusta la ciencia ficción, quizás puedes generar algo que no existe en el mundo de la ciencia ficción, porque es tu propia visión. Tú eres genuino y vas a ponerle algo de ti. Entonces, las referencias son las que tenemos todos. Internet ahora nos provee de referencias. El tema es qué le puedes aportar tú a esto. ¿Alguno más o nos vamos a comer? ¿Qué hacemos? ¿Estamos? Bueno, entonces quiero pedir el último aplauso y el más importante para todos ustedes. Fueron un público maravilloso. Gracias.